Buenas noches. La tragedia de Cromañón es una herida de la sociedad argentina que sigue viva y que probablemente siga mientras no se haga justicia sobre lo que ocurrió hace 11 años en que murieron casi 200 personas, lo mismo que la tragedia de la AMIA. Silvia, estas son dos marcas de la sociedad argentina que siguen presentes allí y que son síntoma de una enfermedad que, bueno, ya los sociólogos o los especialistas dirán de qué se trata, ¿no? Pero este va a ser, Cromañón va a ser el foco de nuestro programa de esta noche porque se estrenó un documental conmovedor sobre la tragedia. Sí, una tragedia que siguió porque al margen de las 194 personas que fallecieron, hubo después muchos chicos jóvenes sobrevivientes que no pudieron soportar seguir viviendo y se suicidaron. Sí, 17 fueron. 17 chicos personas. El último en febrero de este año. Exactamente. Y el otro tema es que, a diferencia de la AMIA, Cromañón era una tragedia evitable, donde hubo pocas responsabilidades políticas en el momento de la condena, pero que las había, digamos, porque cuando uno empieza a preguntarse en la cadena de responsabilidades por qué pasó lo que ocurrió en un boliche que había fracasado, digamos, que no podía estar habilitado, la responsabilidad de quienes dejaron que siguieran las bengalas, en fin. Realmente eso se ventiló bastante en el juicio, pero finalmente hubo poca condena en ese sentido. Por suerte después se modificaron leyes, las habilitaciones hoy son diferentes, pero aún hay muchas dudas de cómo funciona ese sistema. Bueno, vamos a ver ahora la primera parte de un informe sobre el documental La lluvia es también no verte. Es una película de Mayra Botero que empezó a realizar en el año 2005, cuando empezó a ir a las manifestaciones y las protestas de los familiares de las víctimas de Cromañón. Vamos a ver la primera parte del informe. Personas que habían aspirado por lo menos. Me decían, sacame a mí. Arrancó cayendo y cuando ya llegamos a la puerta, me dimos vuelta y estaba cayendo el techo del juego. Sí, ahora en general fueron todos pacientes muertos por asfixia. Tenemos saturada la terapia, la unidad coronaria y todos los respiradores del hospital. Lo que yo puedo decir que esto es desolador. Yo en el Ramos Mejía, en el Peña, en el Fernández, en el Instituto del Quemado, en el Güemes, me encontré recién una bengala. En el hospital Argerich y eso realmente parece ya un inmenso velatorio. La policía me acaba de decir. El 30 de diciembre de 2004 ocurrió la catástrofe más grande que recuerde la ciudad de Buenos Aires. Fue en República de Cromañón, local nocturno de referencia para la cultura del rock emergente. Esa noche Callejeros ofrecía un recital. Por aquellos años, el fervor y la pasión por un grupo de rock se manifestaba con banderas, cánticos y bengalas. Pero Cromañón estaba acustizado con material inflamable. El uso de pirotecnia encendió el desastre. No había dudas. Lo ocurrido no podía ser enunciado como un accidente. Esa noche solo estaban liberadas 2 salidas estrechas para más de 4.000 personas. La puerta, con cartel de emergencia por donde todos intentaron escapar, estaba clausurada. El sistema de rescate fue tan deficiente que agravó la tragedia. Hacer esta película es una necesidad que tengo desde que pasó Cromañón. Falleció un amigo y eso me tuvo siempre como muy cerca, muy atenta a todo lo que pasaba, participando de las marchas que podía, de los eventos que podía. Y eso me mantuvo siempre testigo de cierta intimidad, ¿no?, en el interior del movimiento Cromañón, cómo se iban formando los grupos, qué sentían las familias ante cada nuevo episodio. Y al mismo tiempo estudiaba cine, entonces se me volvía muy natural imaginar posibles películas en cada marcha o en cada situación en la que yo participaba, ¿no? Un médico, Oscar Mervilá, que estaba de licencia ese día en el Hospital del Quemados, que es donde me llevaron,
se acerca de todas maneras al hospital porque él había estado en la tragedia del APA, entonces sabía que el hospital colapsaba y se acercó voluntariamente a ayudar. Y pasa primero viendo los cuerpos de los que estaban separados como muertos. Estábamos separados como muertos. Y dice que cuando pasa por delante mío, él ve una especie de luz sobre mí. Y él vio esa luz y se acercó, me chequeó los signos vitales y vio paro cardiorrespiratorio, indicio de muerte cerebral, digamos, todos los indicios de que estaba muerto, que es por lo cual me habían separado con el resto de los cuerpos. Y sin embargo confió en esa luz y empezó a bolsearme manualmente, 2 horas, 3 horas. Y a la tercera hora dice que vomité 2 tarros gigantes negros de lo que había respirado, de lo que tenían los pulmones. Y a partir de esa reacción, que era inconsciente de todas maneras, me llevaron a terapia intensiva y empezó todo el proceso de posible recuperación. Hasta el momento ni existía esa posibilidad. Yo de esto obviamente no tengo ningún recuerdo. Estaba en la vereda, los amigos lo encontraron tipo 11:30 de la noche. Y estaban buscando desesperadamente una ambulancia para trasladarlo al hospital y no había. Y a las 12 menos cuarto lo subieron a un ómnibus de la línea 68 para llevarlo al hospital Ramos Mejía. Y en el hospital Ramos Mejía aparentemente no le hicieron ninguna de las terapias para, digamos, reanimarlo. Me animé a empezar a encontrarme con la gente, a intentar escribir la película con ellos. Me daban historias, relatos y siento que me dieron mucho de lo que yo fui a pedirles, que fue entender de dónde salía tanta fuerza y tanta convicción para seguir manteniendo la lucha con la misma vigencia del primer día. Y me respondieron algo que también creo que es lo que responde la película, que es por qué siguen en la calle, habiendo transitado un proceso judicial que está llegando al final de todos sus pasos, cuando a lo mejor otros casos no han tenido esa posibilidad, que es lo que se pregunta gran parte de la sociedad, ¿no? ¿Qué más quiere la gente de Cromañón si tuvieron un juicio penal? Y en realidad lo que quieren es que no exista la posibilidad de más muertes por impunidad. 31 es el día que paso todo el periplo con buscar a mi hijo, encontrarlo, perderlo, toda una historia. Me pasaron tantas cosas de todo tipo, con los distintos protagonistas oficiales con los que tuve que enfrentarme en una circunstancia como esa, que es ser partícipe de un hecho así, que se te muera tu hijo, que esté en una morgue, que vaya al cementerio, que haya que reconocerlo, que haya que ir a la policía, que haya que hacer trámites. Y digamos que en el lapso de 2 jornadas se concentraron todos los vicios argentinos en su máxima expresión. Ahí se vio todo el elenco de la góndola de la estructura corrupta del país en Cromañón, ¿no? Todos los procedimientos. La corrupción y la negligencia son las 2 grandes madres trágicas, digamos, del horror que se vive cotidianamente. Hay una lógica, plantean las familias de Cromañón, que se repite constantemente, que tiene que ver la dirigencia política anexada a un poder económico que no mide, que negocia la dignidad de las personas constantemente, y un servicio de policías, de cuidado, que está también a disposición de medir reglas que siempre se utilizan para negocios oscuros, no para cuidar a la población. Entonces, cualquier muerte joven que podamos analizar en nuestra ciudad o en nuestro país siempre tiene atrás involucradas a personas de altas jerarquías políticas, de altas jerarquías empresariales o de servicios de seguridad. Entender eso es solidarizarse con la causa Cromañón y darse cuenta que no es algo que ocurrió solamente en el seno de una esfera específica, la de la música o la del rock, sino que sucede constantemente y que tenemos que estar alertas para prevenirlo, digamos, para cambiarlo. La mayoría lo vimos en la tele. Vimos la muerte a través de la televisión. Escuchamos en loop incansable las sirenas de las ambulancias. Los vimos llorar a la hora del almuerzo.
y después durante la cena. Cromañón evitó las pantallas, pero los medios no lograron naturalizar el dolor, porque la lucha de los familiares y sobrevivientes se volvió de tiempo completo. Lo que ocurre es que Cromañón atravesó a todas las clases sociales, a todas las religiones, a todas las ideologías, digamos, todas estaban unidas por un gusto o por un gusto musical que en muchos casos tiene que ver con una filosofía de vida, con un entender la realidad, pero de jóvenes, ¿no? de personas muy jóvenes que se encontraban con el común en la música. Pero después sus familias eran muy diversas, pero todos están de acuerdo en que el Estado es responsable y eso, en eso la película se basa para unirlos a todos en el discurso. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. 20 años generando conciencia aseguradora. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Bueno, estamos viendo imágenes bastante conmovedoras. Hay más, Silvia, en la segunda parte del informe que vamos a ver en unos segundos, pero es muy interesante el trabajo de esta directora Mayra Botero, una chica joven que en el momento de la tragedia estaba estudiando su carrera de imagen y sonido en la universidad y ya hoy es una cineasta más preparada. Bueno, cabe agregar que lo de Cromañón tuvo un enorme impacto político en la ciudad de Buenos Aires. Fue la primera vez que se destituye a un intendente de la ciudad, que fue el caso de Aníbal Ibarra. ¿Te acordás que hubo un juicio político en el cual, bueno, primero asume Jorge Tellerman, que es el actual vocero y jefe de campaña de Daniel Scioli, y luego, bueno, finalmente las elecciones, etcétera, de alguna manera facilitó, hay quienes unen un poco la tragedia de Cromañón con la llegada de Macri a hacer gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Sí, la pregunta que la directora plantea a lo largo del documental es ¿qué es la justicia? ¿No? Claro. Es decir, el reclamo de justicia, que es un tema muy central en la política y en la sociedad argentina, ¿no? Es el reclamo de justicia que se verifica en este caso y en muchos otros, y que es un tema, es un asunto público, por eso lo estamos viendo acá, grandemente irresuelto todavía, ¿no? Claro. Bueno, la justicia entendida como un mecanismo para reparar, ¿no? Exacto, sí. Y donde hay déficits,
digamos, y además es un poder del Estado que, bueno, se presenta ante la sociedad. Ante casos como estos se hace evidente, bueno, cómo funciona la justicia, ¿no? Que tiene además, hay un reclamo de justicia, digamos, a nivel de la sociedad, que no tiene mucho que ver tal vez con los lenguajes, con los códigos y con los procedimientos que utiliza la justicia, que está reservada a especialistas, a los abogados, a los jueces y a todo el Poder Judicial, que tiene una lógica propia, ¿no? Que no es la lógica de la justicia como se entiende popularmente, ¿no? Está muy bien, queremos justicia, pero ¿cómo? ¿Quién? ¿No? Es un tema muy complejo. Bueno, vamos a ver entonces la última parte del informe de la documentalista Mayra Botero. El documental se llama La lluvia es también no verte y se puede ver en el Cine Gaumont, lo están proyectando en el interior, en Córdoba también, y seguramente también pronto en televisión, en los canales de cable. Vamos a ver la segunda parte. Hoy esa señora soy yo. Mañana esa señora puede ser cualquiera, porque para estar de este lado, en este país que vivimos, se necesita solo un minuto. En un minuto se puede andar con una foto colgada. En la ciudad de Buenos Aires. 10 años de prisión para Omar Chabán, 7 años para Patricio Fontanet, 8 años para Carlos Díaz, 6 años para Eduardo Vázquez, 5 años... Hay funcionarios que entran a prisión. Es un hecho inédito, ¿no? Absolutamente inédito. En la historia argentina es la primera vez que esto ocurre, lo cual es peligroso, porque puede ser la última. Yo lo que siento es que la gran prueba de que todos estos chicos tenían unas familias maravillosas es que hace 10 años que hay padres y madres y sobrevivientes y hermanos que están de pie, marchando, que están... que sacaron adelante un juicio penal larguísimo, grandes consecuencias administrativas, que lograron destituir a un jefe de gobierno que no sucedió jamás. El resultado es que el señor Ibarra quedó destituido de su cargo del jefe de gobierno. De forma democrática y bajo todas las condiciones de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que consiguieron que vayan presos 3 funcionarios públicos, que es algo que jamás había ocurrido en nuestro país. Si todo eso no hubiese sido posible, si no hubiese una gran fuerza familiar atrás de los chicos que fallecieron y de los chicos que sobrevivieron. Hubo un avance judicial importante en cuanto a que haya funcionarios condenados. Hay que ver si eso se sostiene, porque todavía queda una instancia de apelación y es probable que eso se dé vuelta. Pero de todas maneras, me parece que lo que se debería haber reformulado, y en lo cual creo que gran parte del movimiento Cromañón, esté o no de acuerdo 100% con la postura de cada uno, ha promovido, y que es que se reestructure la forma de organización social. Lo que cambió es el precio de la coima, en vez de cambiar la estructura, de cómo se regula, de cómo se controla. Siguen siendo los mismos negocios en las manos de la misma gente o de allegados, pero de la misma lógica, los que siguen llevándose los beneficios de esta forma de organización, y también sigue siendo la misma gente la que termina sufriendo las consecuencias. Yo estoy conforme con que todo eso haya sido posible por la fuerza de un grupo de personas, por la fuerza con la que siguieron incansablemente, con la que siguen constantemente reclamando la justicia que le puede dar la institución justicia. Pero creo que es más global y que necesitamos de una revisión más grande para poder reformar las cuestiones que siguen causando muerte, porque considero que por los chicos que no están es muy difícil hacer justicia, o sea, todo no alcanza. Se necesita una justicia por los jóvenes que están vivos hoy y que están en peligro, y eso necesita una reforma mucho más grande. No podemos estar mirando para otro lado. ¿Y qué estamos pidiendo? Policía y cámaras. Por Dios. ¿Qué va a hacer? La policía y las cámaras me van a asegurar que mi hijo va a volver vivo después de haber viajado en subte en la ciudad de Buenos Aires,
que no haya habido un incendio en el medio de 2 estaciones, viajado en colectivo, que vaya a saber en qué condiciones, o viajado en un tren. Al día de hoy, la estructura de Cromañón está en miles de lugares, viva, la estructura de corrupción sigue viva, más cara, y hoy hay más blindaje para la clase política que en aquel momento. No sé si esto es una deficiencia de la justicia o de la concepción de justicia o un problema de enfermedad social, ¿no?, que tenemos, que hace que toleremos estas estructuras corruptas y estemos hablando de inseguridad, en vez de hablar del real problema que genera la inseguridad. Si no creyera que es posible la justicia, digamos, creo que no podría vivir, y eso nos pasa a todos como sociedad, me parece. Creo que todos necesitamos agarrarnos a la idea de que es posible, de que depende de nosotros y de la organización de nosotros. Así que sí, creo que existe, que es posible, pero que no se va a dar si utilizamos nuestras normas de convivencia para corromper a los demás, digamos. Y si todas las instituciones que conforman nuestra democracia se ponen a disposición de eso, por supuesto, no va a ser posible. Pero somos un montón los convencidos de que existe y que la podemos lograr, así que sí, va a suceder. ¡Justicia! Es muy difícil poner palabras, hablar después de este silencio conmovedor con que termina nuestro informe sobre este documental, Silvia, pero bueno, Cromañón es un asunto político, social, central para la sociedad argentina, por eso nos ocupamos de ese tema hoy en Asuntos Públicos. Bueno, también tiene un ribete de actualidad porque vos sabés, Pablo, que ahora hay un juicio nuevo por el tema de Cromañón, que es un juicio de revisión de condenas y específicamente tiene que ver con la banda, con Callejeros, que era justamente la banda que daba el recital. Los miembros están libres Los hoy. miembros hoy están libres, ya fueron condenados, después hubo otro fallo que los absolvió y ahora se está definiendo finalmente el fondo de la cuestión, si quedan en libertad o van presos. En el interín murió Omar Chaván, ¿se acuerdan? Murió en la cárcel. Murió en la cárcel, era el principal imputado y el dueño de... tenía una sociedad, con el local, sí, con el dueño del local. El juicio seguramente veremos en los próximos meses más manifestaciones públicas de los familiares que han seguido todos estos años sosteniendo su pedido de justicia, ¿no? El lema de los abogados cuando terminan sus escritos es "será justicia", veremos si esta vez ocurre o no. Nos despedimos, esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene, gracias por acompañarnos.